Posesión. Hace 10 años, mi padre, mi hermana y yo llegamos a Monterrey. Íbamos a vivir con una tía durante un tiempo. Su casa estaba en Valle de San Andrés Apodaca. Recuerdo que desde que llegamos a vivir ahí, durante las noches, se podían escuchar gritos que provenían de una casa que quedaba justo a 3 casas de la de mi tía. Esto sucedía casi todas las noches. Mi tía iba a una congregación por las noches, y era extraño, pero yo siempre veía un grupo, miembros de la misma congregación, entrar y salir de la casa donde provenían los espantosos gritos. De tanto ver a esas personas, me dio curiosidad y le pregunté a mi tía por qué siempre estaban ahí. Pero mi tía solo me decía, nada, solo estamos orando por una niña enferma. Era demasiada la curiosidad que tenía, así que insistí preguntando. Pero me percaté que en ese momento mi tía evitaba hablar de eso, pues sus respuestas eran cambiando el tema de la nada. Unos meses después fui al parque que estaba enfrente de la casa, y recuerdo que sentado en una de las bancas había un chavo que estaba llorando. Quise ignorarlo, pero no podía, porque su llanto era de tanto dolor que decidí acercarme y sentarme a su lado. Le dije, ¿estás bien? Y él me respondió, no, ya no quiero seguir viviendo en esa casa, tengo miedo. Sorprendida de lo que me dijo, le pregunté, ¿tienes problemas? ¿Tus padres te pegan? Y él volteó a verme con sus ojos rojos llenos de lágrimas y dijo, no, ya no quiero regresar ahí por otro asunto, ya no quiero vivir con dolor. Aquí fue donde empezó a llorar muy horrible. No sabía qué hacer por él. Lo único que se me ocurrió fue preguntarle en dónde vivía, pero no me quiso decir. Me quedé sentada ahí sin saber qué hacer, si irme o no, mientras que él no paraba de llorar y balbuceando cosas que ni siquiera entendía con claridad. Entonces se me ocurrió preguntarle si tenía hermanos. Me dijo, sí, tenía 2 hermanos, pero uno falleció. Y te contaré algo. Hace algunos meses todo cambió cuando mi hermana salió una noche con sus amigas. Nosotros la buscamos por toda la noche y no la encontrábamos. Hasta el día siguiente que llegó, parecía que estaba desconectada del mundo. Pasaron los días y ella actuaba extraño. Era grosera y muy mala con nosotros. En la casa comenzó a sentirse un ambiente horrible. Incluso, a veces por las noches, sentía que algo me quitaba el aire al punto de asfixiarme. Se nos quedaba viendo sin moverse durante horas, sin decir nada, y en sus ojos se podía notar que no era ella, pues estaban llenos de maldad. Me dio tanto miedo lo que me estaba contando, que le dije, ya se me hizo tarde, me tengo que ir, espero que las cosas se solucionen pronto. Pero él no me respondió nada, solo se quedó pensativo viendo hacia la nada. Pasaron unos meses y no volví a ese parque, pero en ese tiempo me hice parte de la congregación donde iba mi tía, que por cierto, ahora me arrepiento. Al principio, las cosas marcharon con normalidad, hasta que llegó el peor día de mi vida. Eran las 11 de la noche. Mi papá estaba trabajando y mi tía me habló diciéndome que la ayudáramos mi hermana y yo a buscar una Biblia que estaba en la casa. Quería que se la lleváramos a donde estaba. Era la casa donde se escuchaban los gritos, la misma donde estaba la chava enferma. Cuando encontramos la Biblia, fuimos mi hermana y yo a esa casa. Justo al entrar se nos enchinó la piel de tan solo sentir un ambiente horrible. Nos dijeron que nos sentáramos en la sala y que nos pusiéramos a orar. Mi hermana y yo así lo hicimos, y mientras rezábamos, podíamos escuchar en el piso de arriba unos gritos tan espeluznantes que mi corazón empezó a latir muy fuerte.
Estábamos temblando. No sabíamos qué estaba pasando. Y fue entonces cuando una señora de la congregación nos toca de los hombros y nos dijo: «No tengan miedo, no les pasará nada, estamos ayudando a una pobre niña». Yo no tenía idea de lo que hablaba, pero pasó el tiempo y veía que subían y bajaban las personas del segundo piso, mientras que los demás estaban en la sala en oración. Me empecé a desesperar porque ya me quería ir de ahí, y mi tía no bajaba a buscar su Biblia. Entonces le hablé a un chavo que estaba ahí, y le dije que mi tía me había pedido su Biblia, que si podía subir, y él me dijo: «Ven, vamos». Subimos las escaleras, cuando de pronto el chavo tocó la puerta del cuarto, y enseguida la abrió un hombre. Mi hermana y yo nos quedamos impactadas. Había una muchacha atada en su cama, estaba sangrando y me vio directamente a los ojos, y de pronto empezó a convulsionar, vomitando porquerías que apestaban como un muerto. Nos cerraron la puerta del cuarto y mi tía salió de inmediato. «Dame la Biblia», me dijo. Se la di aún estando en shock. Mi hermana y yo bajamos las escaleras y nos fuimos aterradas corriendo hacia la casa. No podíamos creer lo que habíamos visto. Nos acostamos en la misma cama y desde ahí escuchábamos los gritos desde la casa donde estaban todos. De pronto, escuchamos rasguños que provenían de la puerta de la entrada. Decidí bajar para ver si era mi tía y le pedí a mi hermana que me acompañara por el miedo que tenía. Cuando estábamos bajando las escaleras, inexplicablemente las luces de la casa se apagaron y las puertas de los cuartos se cerraron demasiado fuerte. Mi hermana y yo corrimos para huir de la casa, pero la puerta de la entrada no quería abrirse por más que lo intentábamos. Estábamos muy asustadas y llorando. Fue entonces que escuchamos una espeluznante risa que nunca en mi vida olvidaré. Era diabólica y burlona. Estábamos tan aterradas que gritábamos pidiendo ayuda, pero nadie nos hacía caso. Fue entonces que decidimos rezar, cuando de repente se escuchó que la puerta de la entrada se abrió. Era mi papá que había llegado. Las luces de la casa prendieron y se asustó al vernos aterradas, pálidas y con lágrimas en los ojos. A las 2 nos dieron ataques y terminamos en el hospital. Mi papá no podía creer lo que habíamos vivido esa noche. Cuando se enteró mi tía, también estaba muy asustada. Y después de un tiempo, mi papá decidió que nos fuéramos de allí, pues mi hermana quedó enferma desde ese día. Yo tuve que ir a terapias por 6 años para poder dormir y estar tranquila. Después de todo ese suceso, mi tía nos contó que la muchacha que vimos se le había metido un demonio, y desde ahí empezaron las desgracias en la familia, pues uno de sus hermanos murió por una extraña causa, y el otro terminó quitándose la vida. Supongo que él era el mismo chavo que conocí aquella vez en el parque. Yo jamás volví a la casa de mi tía. Me causó un trauma horrible. Nunca lo hablé con nadie más que con mi terapeuta. Mi hermana no lo menciona tampoco, pero ella quedó con una pequeña deficiencia después del hecho sucedido. No espero que me crean, pero fue algo que realmente nos pasó y nos dejó marcadas para toda la vida. Relato anónimo.